Hola, buen día a todos. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo cuidar nuestro cuerpo en las tareas diarias, ya sea que estemos nosotros trabajando en campo, en bodega, haciendo mantenimiento, haciendo uso de herramientas o en nuestro propio escritorio. Entonces, la capacitación de hoy será en higiene postural y en manejo manual de cargas. Entonces, para empezar, vamos a hablar de qué es la higiene postural. Entonces, la higiene postural es el hábito que tenemos de mantener el cuerpo en una posición correcta cuando estamos sentados, de pie o en movimiento. Es como cuidar nuestra columna y articulaciones en cada postura. Entonces, no se trata de que nos paremos derechos, sino también de saber cómo debemos sentarnos, cómo debemos agacharnos, cómo vamos a empujar un objeto que sea pesado o cómo estar en nuestra silla sin tener que lastimarnos. Entonces, para esto vamos a hablar de los 5 principios de la higiene postural. Estos principios son reglas simples, pero que son poderosas si las aplicamos todos los días en nuestras labores. Primero está mantener la espalda recta. Nuestra columna vertebral está diseñada para mantenerse alineada. Cuando nosotros encorvamos la espalda o trabajamos jorobados, comprimimos los discos de la espalda y eso pues provoca que a largo plazo presentemos lesiones como por ejemplo las hernias discales. Segundo, la flexión de las rodillas al agacharnos. Entonces las rodillas son articulaciones fuertes que están diseñadas para soportar peso. Cuando nosotros las flexionamos, activamos los músculos de las piernas que pues obviamente son más grandes y más potentes que los de la espalda. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos agacharnos a recoger una batería, ejemplo, digamos, o una caja del piso, si nosotros doblamos solo la espalda, pues la carga va a ir directo hacia nuestra columna. En cambio, si nos agachamos con las piernas, pues vamos a evitar lesiones y vamos a ganar mayor estabilidad. Tercero está distribuir el peso del cuerpo y de las cargas. Entonces no debemos cargar todo el peso en un solo brazo, en un solo lado o bueno, no debemos hacer todo el esfuerzo con una sola pierna, porque al hacerlo forzamos a pues solamente una parte de nuestro cuerpo y eso genera desequilibrio muscular. Entonces, si vamos a cargar cajas o bolsas con una sola mano, o si vamos a mantener un hombro más arriba que el otro sosteniendo algún objeto o alguna herramienta, lo ideal es equilibrar el peso entre ambos lados o si no es posible, pues que alternemos el brazo o el lado que estamos utilizando para que pues el impacto no sea tan duro. El cuarto, evitar torsiones del tronco con peso. ¿Por qué? Porque pues girar el cuerpo con una carga en las manos puede aumentar muchísimo el riesgo de lesión en la zona lumbar. Entonces, si nos giramos para pasarle un objeto a otro compañero sin mover los pies, estamos torciendo nuestra columna con peso encima. Entonces, la manera correcta es girar con todo el cuerpo, o sea, moviendo primero los pies. Y el último, realizar pausas activas. Entonces las pausas activas nos permiten a nosotros recuperar la movilidad y evitamos la fatiga. También logramos reducir tensiones que se acumulen durante toda nuestra jornada de trabajo. Entonces, si llevamos más de 2 horas de pie o sentado o haciendo algún movimiento que sea repetitivo, hay que hacer una pausa activa de 3 a 5 minutos para pues que podamos estirar el cuello, la espalda, los hombros. Y pues es importante que lo convertamos en un hábito. Ahora, vamos a hablar de las posturas correctas en el puesto de trabajo. Entonces, aquí hay algunas posturas recomendadas según nuestra actividad laboral. Esto aplica si estamos en oficina o en campo. Primero, entonces, si vamos a estar trabajando sentados, va a ser importante que siempre tengamos la espalda completamente apoyada sin encorvarse, los pies planos en el suelo o sobre un reposapiés, si es posible. El monitor de nuestro computador, si estamos trabajando con computador, siempre debe estar al nivel de los ojos, no más abajo ni más arriba, y los codos a 90 grados de las muñecas alineadas también pues con nuestros antebrazos. ¿Por qué? Pues porque si nos quedan colgando nuestras manos o si quedan muy arriba, quedan flexionadas, ese ejercicio, ese movimiento, esa posición de las manos puede generarnos una lesión a largo plazo que viene siendo el túnel del carpo. Entonces, hay que ser consciente que si estamos trabajando en un punto, por ejemplo, de atención al cliente o el mostrador, o si estamos en oficina y la silla es muy bajita, vamos a terminar inclinándonos hacia adelante, forzando el cuello, los hombros, y pues van a venir lesiones en un futuro. Entonces, lo esencial sería que revisemos si hay que ajustar la altura o si hay que utilizar algún soporte o hay que hacer alguna adecuación de nuestro espacio para que trabajemos más cómodos.
Ahora, si vamos a trabajar de pie, lo importante es que distribuyamos el peso entre ambos pies, que no bloqueemos las rodillas, que cambiemos de apoyo regularmente y si podemos pues apoyar un pie sobre una base que sea bajita. Ahora, si vamos a estar realizando movimientos activos, como por ejemplo el transporte de herramientas o de materiales, hay que mantener siempre la carga cerca del cuerpo, porque no es lo mismo yo estar cargando algo que está bien cerquita mío a tener que estar cargando algo con los brazos estirados. El esfuerzo es diferente, ¿no? Es mucho más pesado yo tener el material o el objeto lejos de mí. Siempre utilizar ambas manos, girar con los pies, no con la cintura, y evitar caminar con objetos que vayan a bloquear nuestro campo de visión. Ahora, ¿qué es el manejo manual de cargas? Entonces es cuando nosotros levantamos, bajamos o movemos algo con nuestro propio cuerpo sin ayuda de una herramienta mecánica. Entonces es una causa, esta es una de las causas más comunes de lesiones laborales en hombros, en espalda, en muñecas y por norma en Colombia, según la resolución 2400 de 1979, los hombres pueden cargar hasta 25 kilos sin ayuda mecánica y las mujeres 12. Entonces, de ahí para arriba, sí necesitamos ayuda o apoyarnos de algún compañero. ¿Cuáles van a ser las técnicas para el levantamiento de cargas? Entonces, antes de levantar, tenemos que evaluar si yo arriesgo con el peso, cuál es la forma del objeto que voy a cargar, si tiene alguna agarradera que me permite a mí levantarlo con mayor facilidad, cuál es el material del objeto para que pues así yo evalúe si necesito usar elementos de protección personal como guantes o calzado que pues de preferencia hay que utilizarlos siempre. Hay que asegurar que el camino por donde yo vaya a pasar esté despejado. Ya cuando estemos realizando el levantamiento, como les estaba diciendo, hay que acercar el objeto a nosotros y tenerlo enfrente, flexionar las rodillas, no hacer el esfuerzo con la espalda, el esfuerzo siempre se hace con las piernas y no ser brusco, salir a levantar la carga. De nada me sirve a mí haber hecho todos los pasos anteriores bien y el momento en que yo vaya a levantar la carga, pues lo haga bruscamente. Y ya cuando estemos transportando va a ser importante que sigamos con el objeto cerca a nuestro cuerpo para evitar tanto esfuerzo, que evitemos rotar con el material, con el objeto. Siempre hay que tener y asegurar que nuestro campo de visión esté libre. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes en nuestro manejo de cargas? Que nos levantamos con la espalda curva, que giramos el torso con peso cargado, que nos ponemos a cargar más peso del recomendado o que nos ponemos a transportar objetos grandes sin una ayuda o sin asegurar que podemos ver por dónde estamos pasando. Ahora hablemos de las lesiones osteomusculares. Veamos qué tipo de lesiones se presentan por malas posturas o por técnicas incorrectas. Estas claramente pues no siempre aparecen de inmediato. Muchas de estas son acumulativas. Entonces tenemos por ejemplo las lumbalgias, que es el dolor constante en la parte baja de la espalda, la hernia discal, que son esos desplazamientos de un disco entre vértebras, tendinitis, que obviamente pues como le dice la palabra, la inflamación de los tendones, espasmos musculares o contracturas, que es cuando sentimos rigidez muscular que limita nuestro movimiento, y otros tipos de lesiones, como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano, que se evidencia cuando hay entumecimiento y dolor en nuestras muñecas y en nuestros dedos. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo en el trabajo? Tenemos diferentes tipos de factores, la mayoría son individuales, por eso les digo que esto es de autocuidado. No les decimos que tengan que estar haciendo siempre ejercicio, pero es importante tener actividad física, que salgamos a correr, a caminar, que hagamos algún deporte, sea algo pequeñito, algo cortico, pero que tengamos actividad física. No es lo mismo que una persona que sea sedentaria a una persona que sea activa y que se mantenga haciendo diferentes cosas vaya a alzar un peso. Obviamente la persona que es sedentaria de pronto va a sentir más cansancio, fatiga cuando vaya a realizar la labor. Entonces es importante que nosotros seamos responsables de nuestra salud. Además de esto, de los factores laborales, que nos pongamos a cargar muy pesado, objetos muy pesados, que no nos apoyemos de herramientas mecánicas o que hagamos movimientos repetitivos. En esta parte pues ya es importante el tema de las pausas activas.
Entonces va a ser importante que ustedes apliquen las pausas activas y empiecen a tener un cronograma o un hábito en el que sigan cumpliendo con estas pausas para evitar la fatiga. Y ya como recomendaciones finales, siempre evalúen antes de levantar el objeto, cuánto pesa, si tiene asas, si necesito ayuda para cargarlo, usar siempre la técnica correcta, recordar la técnica, la espalda recta, las rodillas flexionadas y hacer fuerza con las piernas. Si es posible, pues ayudarse de carritos, de plataformas, o pedirle ayuda a un compañero. También es muy importante la organización de nuestro espacio de trabajo. Hay que asegurar siempre que los pasillos estén libres, que podamos acceder con facilidad a las cargas o a los objetos. Y pues obviamente por último, otra vez, no esperar a tener dolor para que nosotros nos movamos, siempre hacer pausas activas. Entonces, estas son las recomendaciones finales. Espero que puedan aplicar esta información y empecemos a ponerla en práctica, a convertir estas recomendaciones en pequeños hábitos para mejorar nuestra higiene postural. Gracias.